seguir con geometría y vamos a hacer una nueva revisión de lo que les introduje en la última clase, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, como están viendo acá en la pantalla, tenemos al señor Pitágoras mostrándonos un triángulo. Todo el mundo lo quiere mucho, a Pitágoras. Y vemos acá al costado un triángulo que es un triángulo particular, no es cualquier tipo de triángulo. Como vemos, este triángulo tiene lo que llamamos un ángulo de 90 grados, que nosotros comúnmente a este tipo de ángulos lo llamamos ángulo recto, ¿sí? Bien, siempre recuerden que es condición para poder aplicar Pitágoras que los triángulos sean triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, como lo muestra la imagen, es aquel triángulo que tiene, como les mostré acá, un ángulo recto. Entonces, acá tenemos otro triángulo que, si bien está invertido respecto al primero, también tiene, como vemos acá, un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. ¿Y qué fue lo que dijo Pitágoras? Bueno, primero vamos a recordar cómo se llaman los lados especiales en un triángulo rectángulo. Acá están nombrados como ABC, igual que acá. Vamos a borrar estas palabras feas que escribí. También, ¿sí?, están nombrados como ABC, pero en realidad estos ángulos, estoy tratando de borrar concentrada, estos ángulos, para poder aplicar el teorema, nosotros los nombramos a estos lados, de una manera especial. Entonces, una vez que tenemos identificado el ángulo recto, que es lo que a nosotros nos interesa para poder identificar los lados, el lado que está opuesto al ángulo recto y que es el lado más largo de los tres que tienen estos triángulos, se llama, este lado que tenemos acá, nosotros lo llamamos hipotenusa, ¿sí? Bien, en este triángulo, como tengo el ángulo de 90 grados de este lado, el lado opuesto al ángulo recto, que es el lado más largo de los tres que aparecen, la hipotenusa siempre es el más largo, pero más fácil de identificarlo es darme cuenta que es el que está opuesto, o sea, en contrapartida del lado de enfrente al ángulo recto. En este caso también es este lado C, y dijimos que el nombre es hipotenusa. ¿Sí? Bien. Y puede aparecer como una H. Los otros dos lados que no son la hipotenusa, en este caso es el lado B y el lado A, y en este caso también, recuerden que a todos los lados que no son la hipotenusa los llamamos catetos, ¿sí? Esto es importante saber cuál es cada lado, porque cuando empecemos a resolver los problemas o los ejercicios, vamos a ver que no siempre estamos calculando la hipotenusa. Podemos calcular la hipotenusa, podemos calcular un cateto o podemos calcular el otro. ¿Cómo era el famoso teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Bien, veamos entonces. Esperen que me voy a correr de acá y me voy a poner acá arriba. Bien, entonces, teorema de Pitágoras. Ahí tenemos el triángulo, tenemos la hipotenusa, tenemos el ángulo recto y tenemos los dos catetos, ¿sí? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Entonces, veamos el primer ejemplo del triángulo rojo. Tenemos que cateto al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Recuerden que la hipotenusa es el lado este que está opuesto al ángulo recto que lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, cateto al cuadrado, ¿sí? Más cateto al cuadrado, ¿sí?
Esto tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tenemos cateto al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, más 16, que es el otro cateto al cuadrado. Esta suma me da 25, y si yo hiciera la hipotenusa al cuadrado, también me daría 5 al cuadrado, que, como ustedes saben, da 25. Si vemos los otros dos triángulos, pasa lo mismo. Identifiqué mi ángulo recto, entonces el opuesto es la hipotenusa, entonces los otros dos son los catetos. Entonces tengo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, hago la cuenta y esto tiene que ser igual a la hipotenusa, ¿sí?, elevada al cuadrado. Y si hacemos esta cuenta en la calculadora, 13 elevado al cuadrado me da 169. Y en el último pasa lo mismo. ¿Tengo identificado mi ángulo recto? Bárbaro. Entonces este, que es el que está opuesto, es la hipotenusa. Los otros dos son los catetos, ¿sí? Entonces tengo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Bien, entonces tengo las sumas de las dos hipotenusas y de los dos catetos elevados al cuadrado, y si hacen con la calculadora 29 elevado al cuadrado, van a ver que da 841. De esta forma se está verificando que se cumple el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. Entonces, ¿cómo lo aplicamos esto? Imagínense que tienen ese triángulo tiene un ángulo recto, o sea, ya sabemos que es un triángulo rectángulo, y sabemos que uno de los catetos mide 3 y el otro cateto mide 9. Entonces, ¿cómo planteamos? Decimos que hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Hice uno más chiquito y uno más grande para identificar los catetos. Tengo que hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 9 al cuadrado. Bien, me queda que hipotenusa al cuadrado es igual a 9 más 9 al cuadrado es 81. Bien, me queda que hipotenusa al cuadrado, ese cuadrado quedó medio feo, es igual a 81 más 9 a 90. Entonces, si llegué hasta acá, ¿sí?, y me dicen que la hipotenusa al cuadrado, ¿sí?, al cuadrado, me dan 90. ¿Cómo hago para saber cuánto vale la hipotenusa? Bueno, como en cualquier ecuación. El cuadrado de este lado, ¿sí?, lo quiero sacar, se lo quiero sacar a la h. Y así como cuando resolvíamos ecuaciones, si un número estaba sumando, lo pasaba para el otro lado restando. Si uno estaba multiplicando, lo pasaba para el otro lado dividiendo, siempre la operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta de la potencia? La raíz. Entonces, para sacarme esa potencia y poder saber cuánto vale la hipotenusa, digo que la hipotenusa, porque estoy con el amarillo, va a ser igual a la raíz, acuérdense, saqué la potencia de la izquierda, ¿sí?, y la pasé para el otro lado como la raíz. Entonces digo que va a ser la raíz de 90, ¿sí? Y, ay, por favor, vamos a borrar un desastre ese 90. Entonces, digo que va a ser la raíz de 90, ¿sí? Y se agarró, tengo acá la calculadora, ¿qué digo? Digo, la raíz de 90 no es una raíz exacta, me da, chan, 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 que la hipotenusa, ¿sí?, de este triángulo va a valer la raíz de 90, que es 9,48, ¿sí?
tomé los dos primeros decimales, ¿sí? Y ese es el resultado final. ¿Se entiende? Vamos a probar otro caso, ¿sí? Porque recién nosotros averiguamos la hipotenusa, usamos la ecuación y no tuvimos problema. Lo único que tuvimos que hacer es pasar la potencia como raíz para el otro lado. ¿Qué pasa cuando me están pidiendo que averigüe este lado que está acá con el signo de pregunta? Este lado no es la hipotenusa. Si vemos acá, tenemos el ángulo recto, acá, ¿sí? Si ahí tengo el ángulo recto, sabemos que el lado opuesto, ¿sí? Es la hipotenusa. Bien. Este va a ser un cateto y este es el otro cateto que es el que yo no sé. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Voy a cambiar la lapicera. Yo sé que la fórmula que siempre voy a usar es hipotenusa al cuadrado es cateto chiquito al cuadrado más cateto grande al cuadrado. Hasta ahí no cambió. ¿Qué pasa ahora? La hipotenusa la tengo. Vale 10. Entonces yo sé que 10 al cuadrado tiene que ser igual a. El cateto chiquito lo tengo, es este de acá abajo, 6 al cuadrado. Más el cateto grande es el que no tengo, con lo cual no sé cuánto vale, lo dejamos así. Entonces ahora resuelvo. Digo, 10 al cuadrado es 100. Esto es igual a 6 al cuadrado es 36 más y el cateto que no sé. ¿Qué hago ahora? Lo resuelvo como una ecuación. El 36 está ahí positivo. ¿Cómo lo mando para el otro lado? Restando. Entonces digo, 100 menos 36 es igual a cateto al cuadrado. 100 menos 36 me da 64. Es igual al cateto al cuadrado. Y ahora hago exactamente lo mismo que hice en el caso anterior. La potencia, esta que está acá, ¿sí? La quiero sacar para saber el valor del cateto. Para sacarla, la quiero pasar para el otro lado, ¿sí? Entonces, la potencia, para pasarla para el otro lado de una ecuación, pasa como raíz, ¿sí? Entonces, esta potencia la quiero pasar para allá como raíz. Entonces, en el siguiente paso, ¿sí? No lo hagan todo en el mismo paso para no confundirse, la saco como raíz y digo, la raíz de 64 es igual al cateto. Y la raíz de 64, lo voy a anotar acá al costado, es 8, o sea que 8 es igual al cateto y ya llegué al resultado que estaba buscando. ¿Se entendió? Bien. Vamos a ver una cosa más antes de que los deje para hacer los ejercicios. En este caso, fíjense, no me están dando el triángulo dibujado, pero me están dando 3 medidas de lados. Un grupo de 3 lados, ¿sí? Y van a ver que hay unos ejercicios donde yo les pregunto para que ustedes me digan si este grupo de 3 lados pueden o no formar un triángulo rectángulo. ¿Cómo me doy cuenta? Aplicando Pitágoras. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar la hipotenusa. ¿Qué es lo que dijimos? Que la hipotenusa de los 3 lados de un triángulo es el más largo. Entonces, de este primer grupo de 3 lados, ¿sí? El más largo, ¿sí? El más largo es este que está acá. Con lo cual, si es que esto es un triángulo rectángulo, que son los 3 lados de un triángulo rectángulo, esta debería ser la hipotenusa. Entonces, ¿cómo hago para saber finalmente si es o no un triángulo rectángulo? Planteo Pitágoras, reemplazo los valores y me fijo qué me da. ¿Qué tengo que plantear yo? Que hipotenusa al cuadrado sea igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo que plantear que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, esta cuenta me da igual que la hipotenusa
elevada al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Agarro la calculadora y tendría que hacer 25 más 14, tengo la calculadora, elevado al cuadrado es 196, ¿sí? Y si a eso le sumo 25, me da 221. Si 14,86 elevado al cuadrado da 221, ¿lo hacemos con la calculadora? Digo, si 14,86 elevado al cuadrado me da 221 o casi 221, porque estamos con los decimales, me da 220,8, que es casi 221, quiere decir que esto da casi 221, vamos a redondear en 221, ¿sí? Entonces, como esto, que es la hipotenusa elevada al cuadrado, me dio igual que los otros dos lados, que los otros dos catetos elevados al cuadrado, quiere decir que efectivamente este sí es un triángulo rectángulo. Lo mismo podría ser abajo. Digo, tengo estos tres lados de acá, ¿sí? Un lado de 6, un lado de 7, un lado de 9. Estos tres lados forman un triángulo rectángulo. Verifiquemos. Digo, de los tres lados, ¿cuál es el más largo? El más largo es el 9, con lo cual, si es que es un triángulo rectángulo, ese es mi hipotenusa. Entonces, planteo Pitágoras. Digo, hipotenusa, voy a cambiar de color, hipotenusa al cuadrado es igual cateto chiquito al cuadrado más cateto grande al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado en teoría sería 9, ¿sí? Entonces 9 al cuadrado tendría que ser igual a 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. 9 al cuadrado me da 81. Y esto, en teoría, si fuese un triángulo rectángulo, debería ser igual a 36 más 49, ¿sí? 36 más 49, ¿sí? No da 81. Entonces, vamos a correr la pantalla para arriba, ¿sí? ¿Cómo? 36 más 49, que eso da 70, 80, da 85 y 81, en este caso, vemos que 81 no es igual que 85. Entonces, este grupo de tres lados, ¿sí? 6, 7 y 9 centímetros, no forman un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque no cumplen la propiedad de Pitágoras del teorema cuando hago la verificación. ¿Se entendió? Bien, ¿se animan a calcular ustedes? Calcular catetos, calcular hipotenusas o determinar si distintos grupos de lados que yo les dé, de medidas, si pueden formar o no un triángulo rectángulo. La forma de verificarlo es siempre usando Pitágoras. Bueno, los invito a probar en las actividades que les voy a agregar al cuadernillo esta semana. Nos vemos.